Claro. The entire family of northern or northern-like Chinese speech forms, which in modern Chinese are called Fangyan, Guanghua, or Oyin, Fangyan, And finally? okay, let's get it started. Yeah. Finally, Mandarin, when not otherwise codified, is often taken today as a designation for modern standard Chinese. The language now called Oyin, Pudonghua or Huayu in Chinese-speaking areas. Muchas gracias. O sea, lo que nosotros conocemos actualmente como mandarín en Occidente, en China requiere o tiene varios nombres. Depende de la región, si es el norte, si es el sur, si es Taiwán, si es simplificado, si es chino tradicional, etc. Es decir, lo que nosotros conocemos acá en Occidente como chino en realidad tiene muchas vertientes. Pero, por cuestiones políticas y económicas, y sobre todo para poder entender el fenómeno lingüístico del chino, es más fácil llamarlo mandarín. Pero en realidad es un dialecto más que se encuentra en la República de China y que responde a los intereses políticos de una clase dominante, como cualquier otro idioma. O sea, el dialecto del grupo dominante es el que va a decir cuál es el idioma del país. En este caso, el dialecto dominante es digamos, el del norte, que se va a expandir por toda la República China, en Taiwán, Macao, etcétera, todas las áreas, digamos, de influencia. Y es la lengua oficial, digamos, en la que se transmiten todos los discursos oficiales del Estado chino. Como dije anteriormente, esta división del mandarín obedece más a razones políticas que lingüísticas. O sea, no es una cuestión que se haya creado en diacronía. Es muy posible que el asunto sea más sincrónico, que vamos a ver también más adelante por qué la sincronía juega un papel importantísimo en el desarrollo de los tonos. Pero este interés por usar el dialecto de la actual capital como la lengua oficial, estándar, unificador y exportable, se origina sobre todo a finales del siglo XIX. Y en el siglo XX, con los intereses, digamos, de las diferentes situaciones políticas y económicas que vivió China, pues había que unificar la nación con una sola lengua. Algo similar con el caso del italiano, por ejemplo, que en medio de tanta cantidad de dialectos, en algún momento había que unificar una lengua y se escogió simplemente la lengua clásica en que escribía Petrarca y los grandes escritores, digamos, del medievo italiano, y se decidió que esa es la lengua que se iba a oficializar en toda Italia, y así fue. Y actualmente todo el mundo dice que, bueno, en Italia todo el mundo habla fiorentino, ¿no? Que es digamos, la lengua oficial italiana, pero en realidad es el dialecto de más respeto. Simple y sencillamente por el asunto, digamos, que tuvieron los italianos, estos italianos, Petrarca y todos ellos en la Edad Media. El caso del chino responde, como dije anteriormente, a cuestiones meramente políticas, no tanto en diacronía, sino más bien en una sincronía. Volviendo al término de diacronía y sincronía, resulta más que evidente que para hacer un estudio diacrónico del sistema fonológico de una lengua, en sus estados más antiguos, debe basarse necesariamente en registros escritos, pues los registros sonoros aparecen hasta el siglo XIX, y aquí tenemos un reto muy difícil, digámoslo, de superar, que el chino, a través de la historia y a través de la, digamos, de la reconstrucción que se ha tratado de hacer de diferentes escritos en las diferentes dinastías, se ha intentado con muchas escrituras, porque cada uno de las diferentes dinastías o de los diferentes emperadores quería imponer su escritura y quería imponer su dialecto y quería imponer su lengua, digamos, como oficial. Y ha sido todo un trabajo bastante difícil el poder reconstruir solo en escritura un proto-sino-tibetano, por ejemplo. Además de que, bueno, como les decía anteriormente, en estos registros que se encuentran de varias dinastías y varias escrituras diferentes, no hay registros sonoros. Hasta en el siglo XX es que con algunos sistemas de alfabetización que han impuesto el gobierno de China, es que se utilizan o se han utilizado algunas escrituras con signos diacríticos, por ejemplo, para poder distinguir entre los tonos. Pero en la actualidad incluso los tonos no se registran en la escritura. Entonces hay un componente todavía, digamos, de mayor dificultad a la hora de hacer una reconstrucción diacrónica de un sistema fonológico. No tanto así como en las lenguas occidentales, donde tenemos un alfabeto y podemos predecir por la escritura más o menos cómo se pronunciaba esa palabra, digamos, en el medievo, en el caso del español, y tenemos registros, digamos, bastante cercanos a cómo se podía pronunciar el español del Miocid, por ejemplo, porque la escritura corresponde en un 80%, en un 75% a la que todavía nosotros utilizamos. Y se piensa que la pronunciación posiblemente obedecía a un sistema similar, aunque por supuesto que hay diferencias. O sea, el hecho de tener una misma escritura y haberla mantenido por 2000 años
nos permite, en el caso del indoeuropeo, hacer reconstrucciones más cercanas a la parte fonológica. Y en lingüística se sabe que el sistema fonológico o los fonemas o los morfofonemas, digamos, son la parte más paleolítica, por así decirlo, de una lengua. O sea, todo va a cambiar, pero el fonema se va a mantener. Puede cambiar la escritura, puede cambiar la gramática, puede cambiar la tipología lingüística de una forma más sintética, analítica, pero al final, por así decirlo, los fósiles de una lengua se mantienen y esa es la fonética. En el caso del chino eso ha sido un reto. Bueno, el dilema de la reconstrucción acústica del chino antiguo parte sobre todo de los estudios comparativos de obras de distintas épocas. Por ejemplo, tenemos el diccionario de rimas de Qiu Jung, compilado por Lu Fayang en el año 601, durante la dinastía Sui. Este, digamos, es considerado uno de los primeros tratados de fonología china donde este autor estudia los tonos con detenimiento, pero desgraciadamente solo se conserva el prólogo. Entonces, a partir de unos cuantos caracteres y a partir de la división fonológica que hace el autor, es que se ha intentado empezar a reconstruir este sistema fonológico en la escritura, porque no tenemos, lógicamente, la base sonora. Sin embargo, la primera gramática china en una lengua occidental fue Arte de una lengua mandarina, escrita por el misionero español Francisco de Varo en 1682, en la que él menciona los tonos y las variaciones, o sea, las posibles combinaciones que puedan existir entre el neutro, el alto, el bajo, para producir un lexema, para producir lo que nosotros acá en Occidente conocemos como un morfema, que viene siendo más bien en chino un tonema, porque en realidad no es una forma, es un tono. A partir de esas fuentes disponibles parece demostrado, o parece, digamos, interesante hablar de una tonogénesis, o sea, la formación del tono de una lengua. Algo que ha sido muy poco estudiado y que prácticamente la parte suprasegmental es, por así decirlo, la cenicienta de la lingüística. Cuando uno estudia lingüística le dicen que la parte suprasegmental se refiere a algunos aspectos que están fuera de la sílaba o fuera de las consonantes o fuera de las vocales, pero en las lenguas tonales resulta que es el elemento que da significado. El poder entender y el poder hacer la altura tonal correspondiente es la que va a poder establecer un sintagma. O sea, podemos hablar de un morfema, de un sintagma, solamente a través de la utilización de tonos. Ahora, ¿cómo se producen estos tonos? ¿O cuál es el concepto detrás? The development of contrasted tones and vowels because of the loss of voicing distinction on Austrians in pre-vocalic position is probably the best documented type of tonogenesis. When such a development occurs, a relatively lower tone develops on vowels following a previously voiced series, and a higher tone is found after a previously voiceless or voiceless aspirated series. The correlation between initial consonant and tone was noted by Maspero for Vietnamese and Calvin for Chinese. Bien, muchas gracias. Ahora, una forma de entender cómo es que se producen los tonos en chino. Si nosotros sabemos un poquito de lingüística, sabemos que a la hora de hablar de obstruents in pre-vocalic position, estamos hablando de que si el primer sonido en la sílaba es una consonante que no es sonora, muy posiblemente la vocal que sigue a esa consonante va a tener un tono bajo. Y usualmente en chino el tono bajo antecede a un tono alto. Si la siguiente sílaba inicia con una consonante que es sonora, o en el caso contrario, con una consonante que es sorda, posiblemente el tono va a ser más alto. Esta es la ecuación fundamental del chino. Entender un aspecto de voicing, o sea, de sonoridad. Si nosotros entendemos y logramos captar que el primer tono es vibrante, simplemente ponemos la mano acá sobre las cuerdas vocales y producimos el sonido. Si es una B, las cuerdas van o una M, o brrr, o rrr, como la R nuestra. Vamos a darnos cuenta si estamos produciendo un sonido que es sonoro o un sonido que es sordo. Esa es la base fundamental. De ahí en adelante se parte para poder entender un sistema, digamos, tonal y de alguna manera también entender el sistema léxico. ¿Qué me va a dar a mí todo el sintagma y qué me va a dar a mí, digamos, no la morfología, sino la tonología? Y me va a explicar prácticamente todos los aspectos gramaticales de la lengua. Lo vamos a ver más adelante, pero hay evidencia de que los niños pequeños, hablantes de lenguas tonales, aprenden primero los tonos.
O sea, aprenden primero la parte suprasegmental que incluso la parte segmental. O sea, las vocales y las consonantes se aprenden posterior por la dificultad tan grande que tiene el aprender el tono. Entonces es muy probable que cuando uno oiga a un niño chino o vietnamita o mazateco, lo primero que vaya a escuchar es un canto que está cantando. Posiblemente no sepa nada, no sepa ni siquiera decir pa o mu, pero ya va a interpretar perfectamente cómo es que los tonos funcionan en la lengua, porque es fundamental para socializar, para comunicarse. En el caso nuestro, el tono es como dejado atrás. Para el español es más importante saber todo lo segmental, primero, lógicamente, porque la lengua no es tonal. Bueno, como decía anteriormente, el componente suprasegmental de la sílaba, en este caso el tono para el mandarín, está presente en todas las lenguas tonales, a diferencia de las lenguas no tonales como el español, que no posee este rasgo. A los elementos segmentales, vocal y consonante, se unen los suprasegmentales, que sería el tono, la entonación y el acento, para formar una unidad mínima de significado. O sea que para una persona, no solamente, digamos, que quiera hablar una lengua tonal, como el chino mandarín, no solamente tiene que saber la parte estrictamente segmental, o sea, conocer consonante y vocal, sino que ante todo tiene que saber aspectos musicales, como el tono, como la entonación y el acento. O sea, tiene que juntar prácticamente 4 aspectos antes de entrarle al tema de la sílaba y cómo combinarlos. Porque además hay que combinarlos. Vamos a verlo más adelante. La Isaí es la traductora. Tones in Chinese are defined in terms of the rhythmic rise and fall of the pitch or pitch contour of the voice part of the character, such that if the initial is voice, the tone begins with the initial and spreads over the whole syllable. And if the initial is voiceless, the tone